En la sesión anterior hablábamos del triángulo rectángulo y cómo a partir del triángulo rectángulo se genera el teorema de Pitágoras. La idea de esta segunda parte de la guía del mes de julio es solucionar problemas en los cuales tenga que apoyarme en el uso del teorema de Pitágoras. Para ello en este video les mostraré un problema como ejemplo de la solución o de la aplicación del teorema de Pitágoras. La situación dice, un árbol proyecta una sombra de 17 metros. Si la distancia desde la parte superior del árbol al final de la sombra es de 23 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Siempre que se me presente una situación en matemáticas, es conveniente hacer su representación gráfica y esto me permitirá ver qué procedimientos puedo llegar a utilizar para encontrar su solución. Entonces, en este diagrama vemos que tengo el árbol, que ese árbol obviamente con el sol me va a generar una sombra. Esa sombra pues está en el piso y el problema me dice que esa sombra mide 17 metros. Además me dice que desde la punta superior del árbol hasta el final de la sombra hay una distancia de 23 metros. Lo que pregunta el problema es ¿cuál es la altura de ese árbol? Entonces tomamos como referencia que el árbol y la sombra que genera en el piso son los lados que me van a formar el cateto de ese triángulo rectángulo. Es decir, aquí en la raíz del árbol se me va a formar el ángulo de 90 grados. Teniendo en cuenta eso, vemos que la hipotenusa sí la conozco y que conozco un cateto, pero desconozco el otro cateto. El teorema de Pitágoras lo que me afirma es que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma del cateto 1 al cuadrado y con el cateto 2 también elevado al cuadrado. Esta obviamente me permite determinar el valor de la hipotenusa. Como en este caso lo que necesito es determinar el valor de un cateto, voy a decir que el cateto 1, entonces lo que hago es despejar el cateto 1 de la fórmula. Entonces hipotenusa al cuadrado es igual. Como voy a despejar el valor del cateto 1 al cuadrado, voy a llevar entonces el cateto 2 elevado a la 2 al otro lado de la igualdad. Como aquí está sumando, entonces la operación inversa de la suma es la resta, entonces voy a pasar ese valor a restar. Entonces al valor de la hipotenusa al cuadrado le resto el valor del cateto 2 elevado al cuadrado y eso me va a dar el valor del cateto 1 elevado al cuadrado. Aquí quiero hacer la aclaración y es que recordemos que siempre cuando vaya a hallar un cateto, al valor de la hipotenusa elevado a la 2, le resto, aquí no le sumo, le resto el valor del cateto elevado a la 2. Entonces, cuando debo determinar la hipotenusa, hago los cuadrados de los catetos y los sumo. Cuando debo determinar un cateto, entonces al cuadrado de la hipotenusa le resto el cuadrado del cateto que conozco y así obtengo el cuadrado del cateto que desconozco. Entonces voy a hacer esos reemplazos. Entonces hipotenusa. Entonces la hipotenusa sabíamos que mide 23 metros, entonces 23 metros elevado a la 2. Menos el valor del cateto que conozco, que es 17 metros elevado a la 2. Y el cateto que desconozco, pues es la altura del árbol elevada a la 2. 23 por 23 me da 529 metros cuadrados menos 17 por 17 me da 289 metros cuadrados y pues esto es el valor de h a la 2. Luego lo que hago es hacer esa resta y esa resta me da 240 metros cuadrados igual a h a la 2. Recordar que como yo necesito es el valor de h y no el valor de h a la 2, entonces utilizo la operación inversa de la potenciación que es la radicación. Entonces saco raíz a ambos lados. Al extraer raíz a ambos lados, entonces este cuadrado cancela la raíz y ya me queda solamente h. Con ayuda de la calculadora saco la raíz cuadrada de 240, que es aproximadamente 15,49. Y pues el metros cuadrados también moriría con la raíz y entonces me queda metros. ¿Qué puedo concluir de ese problema? Que la altura del árbol que genera esa sombra que veíamos en el enunciado es de 15,49 metros. Esta es un ejemplo de uno de los tipos de problema que pueden aparecer en la solución de situaciones con la aplicación del teorema de Pitágoras. Los demás, aunque no sean directamente relacionados con este, sí se pueden hacer aplicaciones o usos similares.